Castilla-La Mancha despierta, nos visita el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ilunion, Fernando Riaño. Señor Riaño, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Para que la gente nos entienda en sus hogares, ¿Ilunion qué es exactamente? Por cierto, suena muy bien, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Suena como ilusión, ¿no? Efectivamente, es una parte del origen y una parte del concepto que tratamos de trasladar, de transmitir con la marca, con la nueva marca que representa toda la actividad empresarial de la ONCE y su fundación. Bajo la marca Ilunion están todas las iniciativas empresariales que antes venían denominadas con otras marcas, con otros símbolos, con otros logos. Y con Ilunion hemos pretendido aglutinar toda esa actividad empresarial de la ONCE y su fundación, que hoy representa en España más de 34.000 empleos, y empleos en su mayoría también en muchas de nuestras actividades y de nuestras iniciativas empresariales para personas con discapacidad. Ese es el objetivo principal, es decir, que las personas con discapacidad consigan un empleo. ¿De cuántas empresas estamos hablando y cuántos empleados de momento tienen ustedes en sus filas, digamos? Sí, nosotros llegamos a tener casi 50 marcas, más de 50 marcas diferentes en diferentes sectores. Ese era el gran reto y ese era el gran reto que teníamos cuando contábamos con dos grupos empresariales como Fundosa y Ceosa. El reto también fue trasladar en términos de valor añadido, de diferenciación a la sociedad, a nuestros grupos de interés con los que trabajamos día a día, esa propuesta de valor diferente y esa propuesta de valor añadido que desde el punto de vista de la discapacidad y en términos de capacidad, la ONCE y su fundación apostó en su día y sigue apostando hoy y a futuro. Eso que eran una amalgama de marcas muy distintas, muchas marcas, y que era difícil de contar, difícil de entender en ocasiones, quisimos simplificar hicimos un ejercicio de simplificación también y un ejercicio de riesgo que ha salido bien, entendemos, y que estamos muy contentos con el desarrollo y el desempeño de esa valoración de todo este proceso. Y nuestro reto se mantiene. Nuestro reto principal es el equilibrio entre la rentabilidad económica y la sostenibilidad económica de los proyectos y la sostenibilidad y rentabilidad social. ¿Sabemos, señor Riaño, cuántas personas con discapacidad viven en España aproximadamente? Sí, es un dato importante y una pregunta también muy importante. Hasta no hace mucho no teníamos este dato cerrado, no teníamos este dato con certeza. Hace más de 25 años en la ONCE y su fundación. En términos de tener esa certeza en cuanto al dato confirmado, ¿no? Entre otras cosas porque la discapacidad no estaba presente en las encuestas, no estaba presente en datos que provenían del Instituto Nacional de Estadística, y no estábamos, digamos, en la foto, ¿no? En la foto global como están otros datos, otros colectivos. Desde hace años, y gracias al impulso también de entidades como la ONCE y su fundación y el CERMI, esto ha cambiado. Y en este momento podemos decir que en España somos aproximadamente 4 millones de personas con discapacidad. 4 millones de personas con discapacidad. ¿Y cuántas de esos 4 millones se han incorporado al mercado laboral? Bueno, ese es el gran reto. Al margen de ustedes, hablo en general. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Podemos decir que 3 de cada 4 personas con discapacidad no están trabajando. 3 de cada 4. 3 de cada 4 personas. Están todos los datos recogidos en un estudio muy relevante, muy importante, innovador también en España, que ha sido Odismet, y que ahí recogen también las últimas novedades del mercado laboral y la discapacidad. O sea que actualmente tener una discapacidad en España sigue siendo un inconveniente para trabajar. La realidad y los datos sociológicos nos dicen eso, nos dicen que sigue habiendo barreras de entrada al mercado laboral de las personas con discapacidad. Si a la situación de discapacidad incorporamos otras variables, como la de mujer y discapacidad, o como la de ser mujer y convivir con una discapacidad intelectual, o ser mujer y tener una discapacidad intelectual y estar en el ámbito rural, son situaciones que van complicando la integración social y, por lo tanto, laboral de estas personas y estos colectivos. En esto estamos también y dentro de estos retos estamos trabajando. ¿Y cuál es el problema, señor Riaño? ¿Se considera que el discapacitado no va a estar a la altura a pesar de que esté preparado? ¿Cuál es el problema para la empresa? Pues mire usted, nuestro gran reto, y lo digo desde la perspectiva de una organización como la ONCE y su fundación, la ONCE nació en el año 38, la Fundación ONCE nació en el año 88, vamos a celebrar dentro de muy poquito 30 años y 80 años de la ONCE. Los retos siguen siendo, hay retos que no han cambiado. Si miramos hacia atrás, los cambios sociales y los retos e hitos conseguidos han sido muchos, pero si miramos en términos
de futuro, y si miramos a largo plazo y hacia adelante, los retos y los hitos que nos quedan por conseguir son muchos. Uno de esos retos que nos quedan por conseguir es la total normalización de las personas con discapacidad, y que esto no sea un obstáculo, no sea una barrera a la hora de su incorporación laboral. Es decir, que la discapacidad se perciba más por la capacidad que por la discapacidad en los entornos laborales. ¿Y cómo se puede convencer a las empresas, señor Riaño, de que una persona con discapacidad, sea la que sea preparada y formada, obviamente, debe de tener las mismas oportunidades que el resto? Es un trabajo que hay que hacer, obviamente, también, no sé, de los medios de comunicación o ustedes como empresarios. Sin duda, es un trabajo de todos, es un trabajo de todos, es un trabajo de todos los grupos de interés, de la sociedad en su conjunto, y donde los medios de comunicación, sin duda, juegan un papel muy importante, y donde la comunicación juega un papel relevante a la hora no solo de que la discapacidad es plausible y posible desde el punto de vista de la integración laboral, en forma de intuición, sino desde la convicción, que era lo que comentaba usted hace un segundo. Y en este sentido, yo creo que las campañas de sensibilización, de formación, sirven, pero yo creo que a veces las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Y en este sentido puedo decirle que no conozco ninguna organización, ninguna empresa que haya apostado por proyectos de formación, por proyectos de incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral y se hayan arrepentido. Ha sido todo lo contrario. Se han seguido dando pasos en términos de cumplir nuevos retos, cumplir nuevos hitos y trabajar también a largo plazo, no solo ya con la discapacidad, sino pensando también en clave de negocio, en concepto de accesibilidad, y hacer una empresa, un mundo, una sociedad mejor y global para todos. Porque la ley, ¿qué dice con respecto a la contratación de personas con discapacidad? ¿Favorece a aquellas empresas que contratan personas con discapacidad? Bueno, decirle que en España somos un país donde yo creo que, le hablo ahora como ONCE y su fundación, yo creo que todas las semanas recibimos alguna visita de alguna delegación de algún país extranjero, países de nuestro entorno europeo, de todo el mundo. Y la primera sorpresa es la madurez normativa que se ha alcanzado, y la madurez también en términos de avances y en términos de cambios sociales, en este caso a través de las normas. Lo que ocurre es que somos una sociedad y un país, en muchos casos, que nos define el incumplimiento de las leyes y el incumplimiento de la norma. En España, por ejemplo, al hilo de su pregunta, todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a contratar al menos un 2% de personas con discapacidad en plantilla. En este caso puedo decirle, y los hechos son los que son, y la estadística es lo que nos confirma, que hay un manifiesto incumplimiento en muchos casos y en muchas empresas. Esto está cambiando, las cosas están cambiando también, y lo que está cambiando también es en términos de percepción y de valoración de aquellas empresas que cumplen. Ahora mismo hay certificados, reconocimientos como el proyecto Bicual, hay empresas en Castilla-La Mancha que tienen este reconocimiento y que demuestran y confirman que hay empresas excelentes desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa y de la discapacidad. Lo que ocurre es que, además, hay un fenómeno que tiene que ver con la contratación pública, en este caso la contratación socialmente responsable, y no solo la pública, sino la vertiente privada, donde las empresas cada vez están avanzando más y dando más pasos en términos de revisar su cadena de proveedores en términos sociales. Es decir, que lo social, en este caso la discapacidad, esté presente también en la cadena de proveedores de las empresas. Y de manera indirecta puedan favorecer, de manera indirecta, insisto, la contratación de personas con discapacidad a través de esas empresas que son proveedoras. Y esos pocos huecos que quedan en las empresas, esa oferta, digamos, de trabajo, ¿está a la altura del discapacitado, a su altura profesional e intelectual? O, permítame la expresión, son, digamos, puestos florero para cubrir el... Bueno, yo aquí, mi reflexión un poco también en clave, en perspectiva, es optimista. Tiene que ser optimista bueno, porque siempre. Usted es optimista ya por naturaleza. Hay que ser optimista siempre. Yo creo que la tendencia es en positivo, la evolución es en positivo y en términos de cambios sociales, ¿no? Históricamente se ha pensado, yo creo que esto es un viejo mito que en muchos casos ni siquiera existió o pudo existir. Hemos creído que las personas con discapacidad únicamente debían estar en puestos pues, o de baja cualificación o sin cualificación o sin responsabilidades, etcétera, etcétera. Esto está cambiando y afortunadamente también, gracias a programas de formación como el puesto en marcha a través de la Fundación ONCE, como Campus Sin Límites, o el comisionado de universidades y jóvenes
que intenta favorecer y promover la inclusión laboral, primero que no abandonen los estudios las personas con discapacidad. Y porque segundo, hay mucha gente, ¿no?, que con discapacidad abandona sus estudios, tira la toalla, digamos, antes de tratar de incorporarse al mercado laboral, sabiendo que va a ser una tarea difícil. Podemos decir que hay un gap, hay un hueco, un dato a corregir en términos estadísticos a la hora de analizar cuántas personas con discapacidad están en la enseñanza media y cuántas personas con discapacidad pasan a la enseñanza universitaria. En este caso, que los datos, insisto, la evolución, los últimos datos con los que contamos son positivos, debemos seguir trabajando en esto. ¿Cómo debemos seguir trabajando? A través de programas de formación, de sensibilización con las empresas, con los centros universitarios, con los centros de formación y también con las empresas en clave de buenas prácticas. Hay ejemplos, referencias, empresas, auténticos casos de éxito en España que son extrapolables y que son claramente aplicables a muchos otros sectores. Y en este caso, el trabajo de la ONCE y su fundación, el trabajo de Ilunion, con todo tipo de perfiles, con todo tipo de sectores, con todo tipo de actividades. También nos ocurre en Castilla-La Mancha, donde tenemos una apuesta importante por el empleo de calidad de las personas con discapacidad, pues sería tan solo un ejemplo de que esta realidad no solo es plausible, sino que es posible una vez más. Usted reivindica, es lógico su labor, más atención, más empleo para estas personas discapacitadas, pero su caso, el suyo personal, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, porque ahora mismo está usted entre la élite de los talentos, ¿no? Usted es una persona con discapacidad, tiene discapacidad visual, ¿no? Sí. Y bueno, he leído que tiene un currículum extraordinario. Ha recibido todos los premios, ¿no? Bueno, esto es una... Yo sé el caso de quien habla no tiene ningún mérito, ni significa, bueno, claro. ni significa absolutamente nada, estoy seguro de ello. Lo importante es un proyecto de sociedad, un proyecto de país que se ha construido en España y un proyecto que arranca en España casi hace 80 años con el proyecto social de la ONCE y su fundación. Un proyecto de referencia, un proyecto yo creo que referente en el mundo. Cada vez que acudimos a diferentes países, a diferentes foros, a diferentes sitios donde estamos, como ONCE, como fundación, como Ilunion, pues la verdad es que nosotros en nuestro día a día damos como una cuestión absolutamente normal, ordinaria, todo este proyecto, pero cuando alguien viene de fuera y conoce el caso de la ONCE y su fundación, de las empresas de Ilunion en concreto, pues realmente se encuentra con un caso de éxito, un caso diferente y un caso también de valor añadido para la sociedad. Nuestra memoria anual no la denominamos memoria de responsabilidad corporativa, lo denominamos informe de valor compartido. Eso es lo que es y lo que significa el proyecto de la ONCE y su fundación y el proyecto de Ilunion, un proyecto de valor compartido que es de la sociedad y para la sociedad. Usted fue uno de los primeros, no sé si el primero en querer ser juez, padeciendo una discapacidad visual severa, pero lo dejó todo, ¿no?, en el segundo examen. Pasó el primero, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Bueno... ¿O tuvo una llamada que...? Ocurrieron algunas cosas que nos hemos encontrado también pues muchas personas con discapacidad en el ámbito laboral y en el ámbito del empleo, no solo del empleo privado, sino del acceso al empleo en las administraciones públicas. Y son algunas barreras que en muchos casos tienen que ver con el desconocimiento y algunas barreras que tienen que ver, en ningún caso creo que con la mala fe, sino que con el desconocimiento y a veces con el no conocer o no entender la capacidad a pesar de la discapacidad a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Yo creo que ha habido ahí también históricamente muchas barreras a la hora del acceso de las personas con discapacidad al ámbito laboral en las administraciones públicas. Y en este caso yo también soy optimista y también están cambiando las cosas. Yo me quedo con los cambios. En aquel caso pues hubo una respuesta que me decía que debido a la discapacidad yo era incompatible funcionalmente con el puesto. Pero se lo dijeron a usted, no fue una conclusión suya, ¿no? Sí. Esta fue la respuesta. Ocurría lo mismo en el acceso a otras oposiciones, a otros cuerpos de la administración pública, Administración General del Estado o autonómica. Sigue habiendo dificultades, pero a los cambios y en positivo, a lo que hacía referencia anteriormente, hay un proyecto reciente del Instituto Nacional de Administración Pública, un proyecto referente, innovador, yo creo que de cambio y de innovación también en la administración pública, que tiene que ver con la gestión de la diversidad en general y con la discapacidad en particular, y que ha supuesto un cambio en demostrar y enseñar que otro tipo de contratación pública también es posible y que el empleo público
no está vedado ni debe estar vetado a las personas con discapacidad. Si la discapacidad forma parte de la sociedad y la discapacidad es una manifestación de la diversidad humana, pues las personas con discapacidad debemos ser parte de las empresas, también de la administración pública y de todos los organismos que la componen. Así que en este sentido yo creo que también hay que ser optimista. Mirando hacia atrás se han hecho muchas cosas, pero nos quedan muchas cosas por hacer. La palabra optimismo la ha mencionado como varias veces a lo largo de la entrevista. Yo no sé si he leído que usted contaba que lo que ha ido logrando a lo largo de la vida ha sido gracias a las enseñanzas de sus padres. No sé si iban en esa dirección, ¿no? Pues... Fernando, no decaigas, Fernando, adelante, hay que luchar. O viene del deporte, porque usted también es un gran deportista. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ha sido medalla, ¿no?, en Paralímpicos. En este caso, y relativo al optimismo, yo estoy convencido de que las personas optimistas rinden mucho más y el optimismo ayuda también en nuestro desempeño y en nuestro día a día. Pero no solo en lo profesional, efectivamente, en la propia vida. Yo también estoy convencido de ello. Sea en la vida en general, sin duda, sea en el mundo de la empresa, sea en el ámbito del deporte, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues a lo que comentaba usted de los méritos de quien le habla, yo creo que no tengo ningún mérito, lo que sí es mérito de las personas pues, con las que he tenido la suerte de compartir proyectos, de compartir vivencias, de compartir la vida, y en este caso, pues efectivamente, la familia juega un papel muy importante. Los primeros años de la vida de uno, cuando uno convive con una discapacidad, pues también son importantes. Y en el caso de las empresas y en el caso del ámbito laboral, pues yo creo que también que asistimos a un fenómeno también de cada vez mayor normalización. Es decir, hay casos en los que la novedad deja de ser novedad y esa es la mejor noticia. Proyectos que estamos poniendo en marcha desde el Grupo Ilunion aquí en Castilla-La Mancha, como un proyecto emblemático que tenemos mucha ilusión puesta en él, en Quer, en Guadalajara, proyectos como la lavandería de Huete, en Cabanillas del Campo también, en fin, muchos servicios, muchos proyectos que tienen un denominador común y es que son capaces de cambiar vidas a través del empleo. Proyectos exitosos, he de decir, a los que están mirando con mucha atención otras empresas, ¿no?, para copiar, a ver de qué manera, cuál es el camino a seguir, precisamente porque están siendo muy rentables, ¿no? Bueno, yo creo que en la vida uno solo puede ir muy rápido durante un tiempo, pero hay un momento en el que se para. Nuestra filosofía como grupo de empresas, nuestra filosofía como ONCE y su fundación, como Ilunion, es la convicción y la creencia en las alianzas. Y las alianzas y los compañeros de viaje de referencia también, como algunos de los proyectos que le contaba, como el proyecto de Quer, con empresas y colaboradores como DHL, como L'Oréal, son referentes para nosotros. Estas alianzas lo que nos permite es ir de la mano de muchos otros y es lo que nos permite pensar en largo plazo y llegar más lejos. Yo sé que es difícil, pero le pido un titular. No tenemos más tiempo, son las 9:14, hemos consumido mucho, una conversación interesante. Quizás otro día tengamos oportunidad de extendernos un poco más, pero le pido un titular como cierre de caras a la cantidad de espectadores que nos están viendo y, digamos, esa relación que hay que mantener o que se debe mantener con el discapacitado. Pues la primera reflexión es la normalización. Normalización. Pero también hay que apostar por el futuro de las personas con discapacidad, desde la formación hasta el empleo. El empleo cambia la vida de las personas y yo el titular que daría es pensemos más en la capacidad que en la discapacidad y la incorporación a través de las empresas es el mejor ejemplo. Y hasta donde no lleguen las empresas llegarán ustedes como Grupo Ilunion, ¿no? Ese es el reto como ONCE, como Fundación y como Ilunion y en eso estamos y para eso estamos aquí y seguiremos en ello. Bueno, a ver si algún día salimos a correr juntos. Perfecto, será un placer. Encantado, muchísimas gracias. Muchas